Ella también es presidenta electa del Ateneo Nacional de la Juventud, capítulo Zacatecas. Es feminista y activista por los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. Dejo el uso de la voz a la licenciada Sara. Adelante. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer estar aquí el día de hoy. Venimos concretando un proyecto que se ha desarrollado en los últimos meses desde su planeación y ahora que me toca a mí dar esta sesión. El día de hoy vamos a abordar el tema de representación política de las mujeres, así como su relación con la agenda de género. Para esto, bueno, creo que el primer acercamiento que tenemos que hacer es algo que ya hemos visto en sesiones anteriores y lo hemos visto, por ejemplo, en la sesión que tuvimos por parte de la Unidad Académica de Derecho, donde hablábamos de cómo se fue construyendo las acciones afirmativas para llegar a la paridad de género, tema que también ya vimos reflejado en la presentación que nos hizo el maestro Matías Chiquito por parte del Instituto Nacional Electoral. Entonces, en esta parte yo no me voy a detener mucho, pero sí quiero que refresquemos esta información para poder seguir con el siguiente tema. Bueno, como previo, vamos a hablar acerca del reconocimiento al derecho al voto de las mujeres, que es, bueno, es parte muy importante porque de aquí es donde nosotros podemos decir que fuimos consideradas como ciudadanas plenas, porque en este momento pues ya somos reconocidas con el derecho de elegir quién nos va a representar, ¿no? Tener este tipo de voz dentro del espacio público. Y bueno, recordemos que fue el 17 de octubre de 1953, ya se acerca la fecha que vamos a estar octubre visibilizando esta parte del reconocimiento al derecho al voto, pero fue hasta 1955 que hubo elecciones que se ejerció. Otro punto importante es hablar acerca de las acciones afirmativas. Cuando hablamos de acciones afirmativas, pues nos vamos directamente a las cuotas de género. Y aquí les pregunto, ¿ustedes se acuerdan cómo han sido los porcentajes de las cuotas de género? ¿Alguien que me pueda decir? El 70-30 fue el primer acercamiento que tuvimos y después hubo un poquito más, subimos un escalón. ¿Alguien se acuerda cuál fue la siguiente? 60-40. Entonces 70-30, 60-40 y luego ya construimos la paridad de género como un principio constitucional. Es decir, que deja de hacer una acción afirmativa. Las acciones afirmativas son de carácter temporal y un principio constitucional, pues hasta que a los legisladores se les ocurra hacer alguna modificación o quitar. Bueno, nos sorprendería, ¿verdad? Y por último tenemos que hablar acerca de la implementación de estas cuotas de género a nivel local. Y es un tema que a mí me mueve mucho porque he tenido la oportunidad de estar muy cercana en manera pues de entrevistas y consultarlo a las mujeres que han sido precursoras del movimiento feminista en el estado. Quiero que sepan que Zacatecas es pionero en la parte de las cuotas de género a nivel, bueno, subnacional, que se instala a nivel subnacional, pero con impacto pues nacional porque se replican estas acciones en otras entidades federativas. Aquí hablamos pues ya de las cuotas y pues la reforma de paridad, la reforma electoral, que también tiene un impacto en cuestiones de género del 2014 y pues ya la paridad en todo del 2019, que es la que nos rige hasta la actualidad, que ha habido modificaciones y se siguen haciendo avances como la paridad vertical, horizontal y pues ya como un principio constitucional que la verdad ya es un avance muy grande. Hablar un poco, del contexto. Hubo mujeres aquí zacatecanas que se fueron por sus propios medios a la Convención de Beijing. Es decir, el Estado no les apoyó, pero ellas consiguieron recursos por ahorros, por donativos y se fueron. ¿Qué fue lo que nos trajo de beneficio a nosotras en este momento? Que esas mujeres se hayan ido y hayan traído pues las ideas, ¿no? Innovación, porque es una convención internacional donde llegan mujeres de otros países que a lo mejor están más desarrollados y tienen otra nueva perspectiva que aquí a nosotros a lo mejor todavía no podíamos entender y no sabíamos cómo llevar a cabo. Entonces ahí se dio como un mecanismo completo, como una guía de cómo podíamos llegar a la representación política de las mujeres que fuera de una manera efectiva. También hay que reconocer
que hubo un gran apoyo por parte de la gobernadora del 2004 al 2010, que fue Amalia García. Bueno, ella apoyó a estos grupos de mujeres pioneras en el movimiento feminista para que siguieran desarrollando la agenda de género. Entonces también me gustaría mencionarlo, que también ella, pues algo bueno que podemos decir de Amalia es que justamente apoyó los temas de género y ayudó a que se desarrollaran aquí en Zacatecas. Bueno, ya hablamos muy brevemente como de la parte de los antecedentes. Ahora vamos a entrar en tema de representación. Al hablar de representación, pues es un principio constitucional, como el principio de igualdad, como el principio de no discriminación, como el propio principio de paridad. Y bueno, para hablarlo nos vamos a remitir a dos autoras principalmente. La primera es Hannah Pitkin. Ella, en su obra del concepto de la representación, que pues es una obra bastante amplia, pero muy compleja. A mí me costó bastante leerlo, pero pues es necesario para poder entender, porque siempre cuando hablamos de estos temas en textos más actuales, siempre nos vamos a remitir a Hannah Pitkin. Bueno, ella nos habla que la representación política pues es actuar y que puede estar determinado en base a tres ideas principales. Estas tres ideas, la primera es actuar en lugar de. La segunda idea es cuidar de o actuar en interés de otra persona o de otra cosa. Y por último es actuar como un subordinado. Ella dice que ninguna de estas ideas por sí solas puede como acuñar toda esta parte de la representación. No podemos decir que solamente dejar que una persona cuide de mí ya me está representando, porque se queda muy corto a todo lo que implica la representación, y más si hablamos en temas de representación política. ¿Por qué? Porque pues aquí se mueven intereses, se mueve poder. Entonces es muy importante tener claro esto. Y pues otra de las autoras que vamos a ver mucho en esta presentación es la doctora Flavia Freudenberg. Ella es muy buena en los temas de género y representación política, ha escrito mucha bibliografía, pueden buscarla, también tiene una red de investigadoras, de hecho es muy estricta para ver quién entra a esa red y quién no. Entonces la producción que sale desde esa parte del activismo pues es muy buena, pueden consultarla. Y ella habla, bueno, se remite a los 4 conceptos de representación de Pitkin, pero ella nos menciona que los 2 primeros ya están superados, que ahí no hay mucho que hacer, entonces nos vamos a concentrar en los últimos 2, que es la representación descriptiva y la representación sustantiva. Nosotros al hablar de representación descriptiva, según los términos de Pitkin, pues lo vamos a asociar con el régimen electoral de género. En un momento más se los voy a explicar, pero tener claro que si digo representación descriptiva y régimen electoral de género nos referimos a lo mismo, o sea, va encaminado a lo mismo. Y pues la representación sustantiva son los mecanismos para medir la efectividad, o sea, la tasa de efectividad de mujeres que están en estos puestos de poder político. Bueno, aquí ya viene como más descrito qué es cada uno y se los voy a leer. La primera es la representación descriptiva y entendemos como la correspondencia en la representación de la ciudadanía y los órganos representativos. Para entender esto es como decir la población en general, digamos, creo que sí a nivel nacional sí se cumple, que somos un poquito más del 50% somos mujeres. Lo que nos está diciendo en la representación descriptiva es que, muy ejemplificado, en un congreso local tiene que estar representado como a escala. Si en la población total es el 50%, en un congreso local también ponme el 50%, porque tiene que ser una representación a escala de lo que está pasando afuera. Entonces aquí es donde tiene fundamento las cuotas y la paridad de género. Bueno, no tanto las cuotas, porque las cuotas fue el primer acercamiento. Tendríamos que revisar los números a ver qué pasaba en ese entonces, pero pues ahora sí podemos decir que la paridad tiene fundamento en esto. Y el siguiente pues es la representación sustantiva, y que es que ahora las mujeres que están ya en estos puestos de poder político o en estos espacios realmente hagan tareas legislativas a favor de quienes representan, es decir, en torno a las mujeres. Aquí quiero hacer una aclaración, hay unas teorías
también de la corriente feminista que dicen que a lo mejor esta parte es contradictorio al movimiento, pero es que también depende de cómo lo vayamos a enfocar. Nosotras como mujeres se ha hecho una lucha para que lleguen más mujeres al poder, pues lo que esperamos es que representen lo que nosotras nos está pasando. No es lo mismo pedirle a un diputado que me haga una ley sobre menstruación digna a decirle a una mujer, oye, pues tú conoces, o sea, tú sabes las necesidades, no necesitamos pedírtelo, que emane de ti porque estás en un puesto de representación política, que legisles a favor de la agenda feminista. Pero también está pues que no podemos decir que los hombres no puedan legislar a favor de la agenda feminista. O sea, no es como que les vayamos a dejar la tarea solo a las mujeres. Entonces ahí hay que también tener cuidado que no solo las mujeres tienen que legislar. Y aquí entra un concepto que también es muy importante y que falta mucho por trabajar, que se ha hablado mucho, pero en la práctica es muy difícil, que es la perspectiva de género. En un plan estatal de desarrollo te lo manejan desde el principio, pero si se ponen a leer las estrategias y se ponen a desarrollar, ¿en qué momento dicen? Bueno, o sea, se va a hacer de tal manera porque una mujer no puede hacerlo así, entonces vamos a hacer como que otra política pública para que las mujeres también sean incluidas en este espacio. Y no se hace, en muchas ocasiones no se hace. Ya teniendo clara esta parte, yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes nos representan? Ya lo hemos hablado. Y aquí quiero aterrizarlo más a nivel subnacional, específicamente el caso de Zacatecas, porque es nuestro entorno más inmediato, ¿no? Lo que nosotros nos impacta de primer momento. Claro que lo federal pues va bajando y llega a lo subnacional, pero todo lo que hagan de manera local, pues a nosotros es a quien nos afecta primero. Entonces, ¿quiénes nos representan? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Por quiénes votamos? Claro, pues las legisladoras, las y los legisladores. Ajá. Sí, pues ya ahí es, ahora sí que cada persona emite su juicio para ver por quién va a votar, ¿no? ¿Cuántas diputaciones tenemos en el Congreso local? ¿Alguien recuerda? ¿Cuántas diputaciones hay en el Congreso local? 30. ¿Y saben cómo se eligen esos 30 o cómo se dividen? Exactamente. Mayoría relativa, el principio de mayoría relativa pues entran por voto directo, son las personas que nosotros vemos en campaña saludando a todo el mundo y prometiendo muchas cosas, ¿no? Te convencen, votas por ellos y entran casi independientemente del partido político que los proponga, sí tiene que ver, pero van más como por la persona. Y lo hemos visto porque hay personas, políticos que se cambian de partido y siguen ganando. Entonces a lo mejor ahí no es tanto el partido al que representan, sino ellos pues así a título personal lo que están logrando, y si ya les funcionó una vez y son buenos legisladores, pues la gente va a seguir votando por ellos. Y pues el segundo es el principio de representación proporcional, que aquí pues ya es como más dependiente del partido político que los proponga. Según el número de votos que tengan, pues se les va a asignar un número de diputaciones a las que pueden acceder, ¿no? Entonces creo que eso ya está claro. Ahora vamos a hablar un poco sobre la composición histórica del Congreso local. Históricamente, pues los poderes legislativos, tanto a nivel nacional como subnacional, han sido integrados mayoritariamente por hombres. Y creo que esta no es sorpresa para nadie, porque si no fuera así, pues no tendríamos que haber hecho acciones afirmativas y paridad de género y todo esto, ¿no? Era porque los hombres estaban en esos espacios de poder y a las mujeres no nos estaban tomando en cuenta. Este hecho pues se atribuye a un contexto de poder patriarcal y un limitado acceso a derechos humanos a los que pertenecen pues los derechos político-electorales. Aquí tengo una tabla, a lo mejor se ve un poco borroso, me dicen si lo ven, si no acá se las descifro. Bueno, en la primera legislatura vamos a hablar desde pues el 2000, ¿no? 2001 que entra la primera legislatura, 2001, 2004, el 13% del Congreso eran mujeres. Si lo ven, pues es un número muy bajo, 13% nada más. Y el 87% eran hombres. ¿Qué pasa en la siguiente legislatura,
2004, 2007, pues casi duplica el número. Ya no tenemos 13, sino tenemos 27% de mujeres y el 73% de hombres. En este periodo, 2004-2007, ya estaba Amalia como gobernadora. Entonces aquí se empezó a meter esta idea de que tiene que haber cuotas de género y tiene que haber representación. Y sí lo vemos impactado un poco, no tanto porque pues todavía había mucho que hacer, pero aquí ya lo vemos reflejado. ¿Qué pasa en la siguiente legislatura? Pues se regresa un poco. Ya estamos hablando de que hay 20% mujeres, 80% hombres. Del 2010 al 2013 ya vemos muy claro ahora sí la primera cuota, que es la de 70-30. 70% hombres, 30% mujeres, claramente. Para el 2013, de 2013 a 2016, incrementa un poco más, casi acercándose a la siguiente cuota, que era 40-60, que es 37, con 63%. La siguiente también es algo muy histórico, porque por primera vez tenemos en Zacatecas un congreso integrado mayoritariamente por mujeres. Ese 3% hizo la diferencia, tenemos 53% mujeres y 47% hombres. Estamos hablando de que aquí ya había entrado la reforma del 2014, donde se reconocía ya la paridad, y Zacatecas sí lo impartió de forma, pues yo creo que muy buena para las mujeres, ¿no? ¿Y qué pasa en la 63ª legislatura? Que les adelanto que va a ser la que vamos a estudiar, que es el estudio de caso como tal, que es la que acaba de salir, ¿no? 2018-2021. Y aquí pasa algo muy particular, pero ahorita nos vamos a detener. Aquí se regresa a 47% mujeres y 57% hombres. ¿Dónde quedó esos espacios que habíamos ganado? Y pues la legislatura actual está muy bien. 50% hombres, 50% mujeres, ya no pudieron hacer nada, porque pues el Instituto Electoral hizo muy bien su trabajo en las listas de registro y ya quedó 50% y 50% y ya no se pudo hacer más. El caso que les comento que pasó en la 63ª legislatura, bueno, en un principio se había integrado paritariamente, ya teníamos el 50 y el 50. Pero ¿qué pasa? Bueno, un candidato a diputado local, Pedro Flores, del Partido Acción Nacional, llevó a cabo todo un proceso en materia electoral bajo el argumento de que él también necesitaba como este impulso por ser una persona que tiene una discapacidad motriz. Entonces, fue un tema muy controversial que llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Entonces, si no lo imaginamos así, es como a nivel local, va subiendo y ese es como que lo más en materia electoral que tenemos. Ahí se resolvió que efectivamente tenía que ocupar un cargo dentro de ese Congreso. Y la forma en la que lo resolvieron fue bajar a una de las mujeres que ya estaba y meterlo a él. Es por eso que queda integrada esta legislatura con 14 mujeres y 16 hombres. Que bueno, pues ya es un espacio, es una persona, pero también es un porcentaje, y vamos a ver cómo se ve reflejado en la producción legislativa de todo este periodo. Y se me olvidaba algo. Eso se conoce, pues se puso este término de paridad flexible, que también es algo en lo que yo no comparto, personalmente no comparto, pero pues también vamos a contextualizar un poco que la reforma de paridad en todo entra en 2019 y este proceso se resolvió en 2018. Yo creo que si alguien más quisiera hacer esto, ya no procede, porque ya la paridad está como un principio constitucional y no como una acción afirmativa. Aquí estábamos hablando de que eran dos acciones afirmativas que estaban pues más o menos equiparadas, pero ahora estamos hablando de un principio constitucional. Entonces yo creo que este tipo de cosas ya no van a volver a suceder y esperemos que no. Bueno, ahora vamos a meternos un poquito ya al tema de representación, que es el régimen electoral de género, es decir, la representación descriptiva. Hay un argumento central de Flavia Freudenberg donde nos dice que entre más fuerte o más se fortalezca este régimen para el registro de candidaturas, se va a crear una mayor representación política de las mujeres en instituciones legislativas a nivel subnacional, es decir, pues los congresos, y sin importar el tipo de sistema electoral que se tenga. Cuando nos referimos al régimen electoral y a estos mecanismos, estamos hablando pues primeramente
pues sí, de las cuotas de género, pero también tenemos que aceptar que dentro de los partidos políticos hay gente muy astuta. No digo que lo hagan o que hagan algún tipo de delito electoral, pero sí se busca la manera como de trabajar al margen de la ley en beneficio, ¿no? Y lo hemos visto, ya hemos ejemplificado algunos casos, como el caso de las Juanitas, donde todavía no estaba legislado que el suplente tenía que ser del mismo género. Entonces ellos dijeron, ay, pues yo te voy a cumplir, te voy a entregar mi lista, me la vas a aprobar, van a ganar. Cuando ya estén allá, que renuncien y que entren los hombres. Y realmente no fue un delito porque no estaba regulado. Pero este tipo de casos pues también nos ayudan a nosotros y a los legisladores, que son los que tienen que andar ahí también, y quien trabaja en materia electoral, pues a prever situaciones en lo que los partidos políticos vayan a tratar de trabajar al margen de la ley. Entonces, todos estos, listas cerradas, distritos perdedores, pues las cuotas de género, estamos hablando que ya son esta lo que maneja Freidenberg como válvulas de escape. Entre más claros seamos y más se respete lo que se diga, va a haber más representación de mujeres, porque ya no van a tener forma de desviarse. Si en un registro me pones a muchas mujeres, pues el resultado de la contienda va a ser que va a haber muchas mujeres. Si me pones 3, pues va a ser muy difícil que tengamos representación. O sea, entre más vayamos a poner en la lista, pues más se va a ver proyectado afuera, ¿no? Y ahora nos enfrentamos a un nuevo problema. Pues ya tenemos el 50% de las mujeres, y es lo que les comentaba hace rato. Pero también aquí está un problema muy grande, que también es parte de los estudios que se hacen a nivel de representación descriptiva, que es la distribución interna del poder político. ¿A qué me refiero con esto? Pues ¿dónde están las mujeres, no? No es lo mismo hablar de que me estás poniendo a mujeres a lo mejor en comisiones que no son tan relevantes, como que me estás poniendo a todos los hombres en la mesa directiva, o me la estás poniendo en la comisión de régimen interno y concentración política, etcétera, ¿no? Entonces, según pues la ley propia interna del Congreso, pues nos dice que estos son los órganos de gobierno, esos 2 que tenemos ahí. Y son muy importantes, porque aquí es donde se rige la dinámica interna de un Congreso. Ahora sí que el presidente de la mesa directiva dice quién habla y quién no. Entonces son puestos de poder político muy grandes. La primera tabla hablamos sobre las presidencias. Si nos vamos directamente a los totales de los 3 periodos, es un análisis de los 3 periodos. Podemos ver que en la columna de mujeres fueron 14 mujeres que estuvieron presentes en la mesa directiva y solamente fueron 10 hombres. Y hasta aquí ustedes me van a decir, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que hubo más mujeres y que estuvieron presentes. Pero vamos a escarbar un poquito más y vamos a ver cómo estaban distribuidas esas 14 mujeres. En presidencia estuvo muy, muy parejo, ¿no? Fueron 3 hombres, fueron 3 mujeres para esos periodos. Fueron 3 años legislativos, cada 6 meses se renovaba mesa directiva, entonces por eso queda así. Hasta ahí estamos bien, estamos de acuerdo, no hay pelea. Vicepresidencia. Tenemos que solamente hubo una mujer y 5 hombres. A lo mejor no es el mismo cargo que el presidente, pero si llega a faltar el presidente, ¿quién toma decisiones? Entonces aquí vemos que ya hay un impacto grande, porque son 4 personas más que están tomando decisiones y que son hombres, ¿no? Ahora, primera secretaría, segunda secretaría, los números son iguales, entonces las voy a juntar. 5 mujeres y 5 mujeres, 1 y 1. O sea, ellos se concentraron, dijeron, bueno, en presidencia vamos a poner 3 y 3, en vicepresidencia vamos a poner más hombres y la secretaría se las dejamos a las mujeres. No sé si ustedes estén como muy metidos en esta parte de la dinámica de una legislatura, ¿no? Realmente, ¿qué hacen los primeros secretarios y segundos secretarios en una mesa directiva? O los que han participado en los parlamentos juveniles, y no se hagan porque ya las vi. Caro, ¿nos puedes decir qué hace un primer secretario y un segundo secretario? Pasar lista, contar votos. Que sí están presentes, tienen vista, pueden estar ahí, pueden participar en el debate también.
pero realmente sus tareas son más como administrativas, ¿no? Como de servir al presidente, de que el presidente me dice, lea por favor esta acta, cuénteme los votos. Ahí están las mujeres. Y acá se estaban concentrando ellos en vicepresidencia. Entonces también es un dato que tenemos que tener cuidado, que tenemos que anotar por ahí. Segunda tabla, hablamos sobre la conformación de la Comisión de Régimen Interno y Concentración Política. Aquí se los dividí por partido político y por sexo. Bueno, quiero aclarar que esta tabla de aquí no la hice yo. Es elaboración del doctor Héctor de la Fuente, que es el director de la Unidad Académica de Ciencia Política, que bueno, también es mi asesor de tesis, entonces me dio permiso de usar esta información para compartirla con ustedes. Y veamos. Como presidente tenemos del PRI, tenemos a José María González Nava. Y como secretarios, solo hay un presidente, los demás todos son secretarios, pues tenemos José Guadalupe Correa, José Mendoza Maldonado, José Dolores Hernández, Susana Rodríguez Márquez, Aida Flores y Jesús Padilla Estrada. Son 2 mujeres, son 5 hombres y no tienen la presidencia. Y estamos hablando de un órgano de gobierno dentro de del propio Congreso. También aquí donde están representadas las mujeres. Tercera tabla. Esto también está interesante porque estamos hablando de las comisiones. ¿Alguien sabe cuántas comisiones tenemos en nuestro Congreso local? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? En la ley dicta que se van a crear todas las comisiones que sean necesarias. Entonces a nuestros legisladores pues les pareció muy bien tener 32 comisiones dentro del Congreso. Son 30, hacemos cuentas, pues les toca de una a cada uno repite. Aquí tenemos una donde nunca se nombró a una persona como presidenta de la comisión, entonces no se integró nada, que creo que es la de fortalecimiento municipal. Estaba presente la comisión, pero nunca se integró. A lo mejor se les hizo muy aburrido y dijeron, no, ahí no, por ahí no es. Entonces hacemos cuentas, pues les toca uno a cada uno, que tengan la presidencia, y ya como secretarios, pues que se repartan, y pues todos contentos, que uno repita, que se ponga más listo. ¿Cómo se integran estas comisiones? Pues ahora sí que es acuerdo de ellos mismos. Hacen trabajo de cabildeo, ven quién es apto para ciertos puestos. Por ejemplo, en salud, pues van a buscar a lo mejor una persona que sea médica y que esté ahí. En este caso, pues sí fue una doctora del partido, creo que del Verde, Carla. Sí. Entonces, bueno, así está la dinámica. Y nos vamos a los totales. Creo que no se ve, pero sí los voy a decir. En presidencia tuvimos que hombres fueron 17. 17 hombres presidiendo alguna de estas comisiones. 14 mujeres. También ahí va un poco. Son 3 personas, ¿no? Como secretarios tuvimos que hombres fueron 65, mujeres 45. Y ya si nos vamos a los totales, fueron 82 hombres y 59 mujeres. O sea, recordemos que esto es como que global porque van repitiendo. O sea, una persona puede ser presidenta de 2 comisiones y aparte estar metida en más comisiones como secretario y andar en todo, ¿no? Entonces, por eso son números altos. Sí sé que son nada más 30 representantes, pero pues ahí se ve reflejado cómo se van distribuyendo. Y aquí otra cosa que hay que ver es, y también es muy importante, si alguien está haciendo un trabajo de tesis, también puede agarrar este tipo de argumentos para desarrollarlos, porque también es extenso, porque tiene que hacer mucha investigación de campo, como entrevistas y ver las dinámicas, pero ver si las mujeres que están dentro de estas comisiones están atendiendo a roles de género. Que me digan, tú por ser mujer, bueno, a ver, ¿qué entendemos por roles de género? ¿O de dónde sacan? ¿O por qué existen? ¿Alguien tiene alguna idea? Claro, pero ¿quién no lo dice? Exactamente, son constructos sociales que emanan de un contexto cultural donde nos dicen que tú por ser mujer tienes que tener las tareas de cuidado, tienes que prever la educación, tienes que dedicarte a la crianza. Entonces hay que ver si a las mujeres que están en este 50% no las están poniendo en esas comisiones.
Y sí hay casos, tuve la oportunidad de entrevistar a algunas que me dijeron, ¿sabes qué? Sí estoy, pero yo lo pedí. O sea, yo quise estar en esa comisión y yo cabildeé para estar ahí. Ah, bueno, o sea, si tú quieres, si te gusta y se te da, está bien. Pero si es porque alguien más te dijo, no, tú no tienes por qué estar, digamos, en la de finanzas, tú ve a educación, pues entonces sí tenemos un problema. Les digo, es un tema muy complicado porque aquí nosotros no tenemos esa información y por más que te metas a las páginas de internet y Google académico no lo vas a encontrar. Tienes que ir a hacer contacto directamente con las legisladoras y preguntarles, oye, ¿sí querías esta comisión o te la dejaron? Entonces eso es importante. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Mónica Borrego, que integraba la Comisión de Atención de Niñez y Juventud, algo así, ¿no? Pero pues ella era educadora, o sea, ella trae una trayectoria de este tipo, entonces a lo mejor ella sí dijo, yo quiero estar en esa comisión porque son los temas que yo sé, lo que a mí me gusta y yo sé que a lo mejor es mi trinchera desde donde yo puedo aportar algo a ustedes, ¿no? Y también hay que ver otra cosa, yo no hago aquí énfasis en eso, pero sí les recomiendo que lean justo un libro que acaba de sacar el INE hace como 2 semanas, que es, bueno, ¿cómo? No, es uno que habla sobre precisamente la paridad de los congresos locales. Y son estudios de casos de diferentes entidades federativas. Así está completito. Quien hace el estudio aquí, pues es el doctor Héctor de la Fuente, que presenta este libro. Ya sé que nos tardamos mucho. Bueno, acá ya aprendió. Bueno, sigamos, ¿no? Hace un estudio y él sí hace un análisis de cuáles son las trayectorias y perfiles diferenciados entre las personas que entran a estos puestos. Él sí se pone a ver qué edad tienes, a qué te has dedicado, qué estudiaste, cuál es tu trayectoria política, de qué partido vienes. Hace un estudio muy completo de caso, entonces si les interesa hablar, esto todavía es a nivel descriptivo, pero que ya le da un tanto a nivel sustantivo porque nos está diciendo cómo es la persona que nos está representando. También hay que entender eso. No podemos pedirle a una persona con una formación distinta que nos hable sobre algún tema que no maneja. Entonces, si ellos se dedican a la política, pero a lo mejor solamente estudiaron una materia, no sé, que son físicos, pues ellos van a buscar esos espacios, no van a trascender en más. Entonces, también eso es importante, saber también la edad, la formación académica, la trayectoria política y el apoyo institucional que han tenido para llegar a esos puestos. Bueno, ahora vamos a entrar ya más a materia y ya a partir de esta diapositiva lo que yo les voy a decir no lo van a encontrar en otro lugar, porque no hay estudios que se hayan hecho a nivel subnacional de esta índole. Ojalá se hubieran hecho y hubieran facilitado mucha parte de mi investigación, pero me tocó hacerlo de cero. Entonces, la información que está aquí no va a estar. Primero hay que hablar de la representación sustantiva. Bueno, ya dijimos que es que las personas que están en estos puestos de poder hagan su tarea legislativa a favor de quienes representan, ¿no? En términos muy generales, poniéndolo ya en un contexto, es decir, que las mujeres que ya subimos a estos puestos actúen a favor de la agenda de género. Bueno, aquí tenemos un argumento que es parte central de lo que yo he estado investigando, que es que a partir de las reformas electorales en materia de género a nivel federal y estatal, pues se han creado mecanismos para promover la mayor incorporación de las mujeres a los cargos de representación popular y que destaca que las cuotas de género para esta integración de candidaturas e incluso más reciente pues la paridad. Y bueno, con ello se abre nueva discusión en torno a la representación de las mujeres en los 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, a los 3 niveles, nacional, estatal y municipal. Ya las tenemos ahí, pues ahora hay que ver cómo están funcionando. Aquí les voy a hablar un poco sobre el planteamiento y bueno, los objetivos. Y bueno, realmente lo que yo quiero demostrar ahora es el tipo de representación sustantiva de las mujeres durante el desarrollo de la 63ª legislatura, este periodo 2018-2021, y determinar si la presencia de más legisladoras implica, o sea, más legisladoras, que sería la dimensión descriptiva, implica un mayor número de iniciativas que promuevan la agenda de género
o agenda feminista, vamos a tomarlo como las dos, ¿no? Y esto lo vamos a tomar como un indicador para ver el nivel de representación sustantiva. Realizando, bueno, esta propuesta igual de Friedenberg, en otro de sus textos de 2020, dice que ella propone una forma de evaluar, porque aquí nos encontrábamos con esto de que, bueno, sí, ya existe la representación descriptiva, ya vimos que son números, ya vimos que si hay 50-50 y si se distribuye también 50 y 50 encargos, pues ya está bien. Pero la representación sustantiva es más complicada. Por eso mucha gente no se había metido y por eso no hay tantos estudios en materia y menos a nivel subnacional. Porque es muy difícil llegar a concretar esta información, ¿no? Y para esto, pues dice que el mecanismo se centra en un análisis de la producción legislativa durante los 3 periodos con el propósito de identificar aquellas iniciativas orientadas a reducir la brecha de género y promover la igualdad sustantiva de la inclusión a través de la inclusión de temas de la agenda feminista. Es decir, que se tiene que revisar iniciativa por iniciativa presentada durante 3 años para ver cuál de ellas me está hablando de género. Les adelanto, fueron 1180 iniciativas, fueron varios meses de trabajo para sacar una base de datos donde me dijera fecha de presentación, quién presenta, a qué partido político representan, cuál es la orientación de estas iniciativas, si fue aprobada o no fue aprobada, que ahí también es otro rollo porque cuando estás leyendo las gacetas, pues no, nada más es la presentación, no te dice todo el proceso que hay detrás y cuando se aprueba tienes que meterte a otra página y otro rollo y ver los decretos y luego ir comparando las iniciativas que se presentan y las que ya se decretaron, ¿no? Que ya entraron en vigor. Entonces, toda esta información, bueno, porque también no solamente tienes que decir si fue mujer, si fue hombre, si fue en bloque, porque también ahí está, si fue por partido político o si fue por parte de una comisión, que también pues se integra pues hombres, mujeres, por diferentes partidos políticos. Y en caso de que ya estuvieran dentro de la agenda de género, pues identificar en qué indicador, ¿no? Los que nosotros tomamos como indicadores son estos 5. 5 indicadores que se retoman de varios estudios desde el enfoque feminista para decir que tenemos que hablar de estos temas, ¿no? Hablar de la igualdad de género. Y es el principal, porque si nosotros no reconocemos el principio de igualdad, pues no vamos a tener ninguno de los demás. Entonces, hablar cuáles son las condiciones o qué están haciendo nuestras legisladoras para que nosotros gocemos de ese derecho que ya está reconocido, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ejercer? El segundo es un tema también muy sensible que es sobre la violencia de género. Digo, ya a partir después de igualdad, como que todos los demás no tienen una jerarquía, yo quise ponerlo así, porque el contexto de violencia que vivimos a nivel pues nacional, pero también en Zacatecas, es un contexto pues muy lamentable, ¿no? Nosotros hemos visto que ha ido a la alza el tema de feminicidios y violencia familiar, que también es muy triste ver eso. Entonces, aquí está como en segundo lugar, violencia de género. Acceso a cargos públicos. En esta parte, pues no solamente es decir que ya nos pusieron las cuotas o que nos están haciendo como ver que las mujeres tienen más presencia. O que tienen más presencia, pero pues también hay que ver cómo se están distribuyendo, no solamente en los poderes legislativos, porque también aquí vamos a hablar, por ejemplo, del Poder Judicial, que también es un tema muy difícil de tratar, porque a veces son más cerrados en esta cuestión, o en órganos autónomos, por ejemplo, sería... ¿Sí se pudo? Bueno, acceso a cargos públicos, nos quedamos en esa parte, ¿no? No son solo las cuotas, sino que ver también cómo se está distribuyendo la paridad vertical, paridad horizontal y cuáles han sido los mecanismos, porque no solamente es decir, bueno, pues ya tenemos ahí los porcentajes o la paridad, sino cómo vamos a hacer que se lleve a cabo. Y que es donde todavía nos falta mucho,
porque no nos dicen, o sea, lo manejan y en todos los órganos te dicen, hasta en un concurso donde vayas a presentar algún ensayo, vayas a tener una ponencia, te dicen, ay, 50% hombres, 50% mujeres. O sea, es algo que ya tenemos presente y que está dentro de nuestras dinámicas y nuestro comportamiento, sí, pero también ya a escala mayor no nos están diciendo cuáles son los mecanismos para implementar la paridad. Hay criterios y se ponen estrictos y cuando no lo cumples, pero realmente, pues, no lo dejan muy a conciencia de cómo hacerlo y ya depende de la persona que esté llevándolo a cabo si lo toma o no. Y el otro tema son las políticas, la salud sexual y reproductiva. Ese tema, bueno, pues sí es un poco controversial por el contexto muy actual que estamos viviendo. Ya aquí les habíamos dicho acerca de la colecta de firmas para la despenalización del aborto. Ayer vimos que estuvo la marcha que se presentó al Congreso, pero no solamente hablar de salud sexual y reproductiva es hablar del tema del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que sí es un tema muy importante y que por eso ha habido luchas a nivel internacional por eso, de parte de los movimientos feministas y contraparte. Pero no solo estamos hablando de eso, estamos hablando de educación sexual, que también es un tema que tiene muchos tabús. Y lo sabemos, yo crecí en un colegio católico, sí, y no era muy común que se me hablara de este tipo de cosas, ¿no? A pesar de que en el programa sí venía como algo muy, muy por encima, muchas veces las profesoras se saltaban esas páginas del libro y te decían como que, no, o sea, eso pregúntalo en tu casa. Afortunadamente, pues en mi casa sí se me habló y mis papás tuvieron como que esta apertura, pero no todas las situaciones son iguales. Hay quienes hasta los papás son mucho más cerrados y no les dan eso. Y hay quienes buscan espacios a lo mejor con sus amigos y puede que lo encuentren, que a lo mejor los amigos sean como más abiertos y pueden hablar de estos temas, o hay quienes no. O que intenten buscar información por su propia cuenta, que también es una fuente muy importante para nosotros también formarnos en temas de sexualidad. Buscar talleres, buscar conferencias, buscar algún libro. Había algunos ahí que se vendían para adolescentes del, ¿cómo? ¿Qué hubo? O sea, que venían varios temas, no solo de sexualidad, sino también como el consumo de drogas, como los novios, las amistades, que pues en esa etapa, cuando eres adolescente, pues sí te interesa consumir este tipo de lecturas, ¿no? Y bueno, pues también hay que hablar de los temas de la menstruación, porque también es algo importante. También hay que hablar los temas de cáncer de mama, de cáncer de la matriz, y pues todo esto es algo que a lo mejor no lo tenemos tan presente. Digo, el mes de octubre vamos a tener listones rosas por todas partes, ¿no? Vamos a decir, ay, sí, por el cáncer de mama, pero realmente, a ver, inviertan presupuesto en la prevención y en los chequeos y en instrumentos médicos para que estas situaciones no lleguen a muertes. No me vayan a regalar listoncitos para colgármelos en el trabajo todo el mes. Entonces ahí también es importante. Gracias. Pues para que seguir informando, no solo a nosotros que somos de nueva generación, sino a nuestras mamás, a nuestras abuelas. Me daba mucha curiosidad de que una vez yo le platicaba a mi abuelita, es que voy con mi ginecóloga. ¿Y si es mujer? ¿Y si es mujer? Porque ¿cómo que vas a ir con un hombre sola? Yo no, pero pues así no hay nada de malo, no tiene nada de malo. Un doctor sabe lo mismo que una doctora, pero aún así está esa comodidad de que aún así entre nosotras voy a ir con una ginecóloga. Claro, y es un tema que yo creo que a todas nos ha pasado. La primera vez que vamos con un ginecólogo o no ginecóloga, a lo mejor eres menor de edad y pues sí te permiten entrar con tu mamá o la persona de confianza que te esté acompañando. Pero que te tengan que ya revisar y decir, bueno, pues me voy a tener que quitar mi ropa, me tiene que checar. Pero también hay que tener esta información de saber que pues es parte de la naturaleza y que es una persona especializada y que sabe lo que está haciendo. También hay que tener cuidado y hay que saber identificar cuando sí se están pasando, que también son casos que se dan. Entonces, infórmense, cuídense,
y pues traten de llegar siempre con una persona, pues ya sea alguien que se los recomendó, que tenga experiencia, alguien que ya atienda a su familia por tiempo, que se conozcan, no anden ahí como que nada más explorando, tampoco pues vayan solas, o sea, a lo mejor que entren solas, pero no vayan completamente solas, que alguien siempre las esté acompañando. Digo, es difícil. A mí también me costó mucho cuando me tocaba andar ahí, pero pues es algo que tienes que hacer rutinariamente. También hay que tener presente la parte de la prevención de la salud, no solo en temas ginecológicos, sino que pues en general, ¿no? O sea, y yo lo veía mucho en comparación con amigos de otros países, que el tema de prevención aquí no lo tenemos tan presente. Nosotros vamos cuando nos enfermamos, cuando nos sentimos mal, pero ¿cuántas de nosotras vamos y nos hacemos nuestros chequeos, o sea, de rutina? En cuanto a médicos y médicas que tienen que atendernos a nosotras mujeres, tiene que haber ciertas maneras del trato adecuado y correcto para cuando en este caso hay alguna auscultación, o no sé si dije correcto, al momento de que, por ejemplo, en una atención ginecológica no tocarte de manera indebida, también hasta en ese tema tuvieron que hacerse ciertos reglamentos para los y médicas. Hubo un caso, no recuerdo si fue para Tlaltenango, por aquel rumbo, donde un ginecólogo un doctor fue demandado por una mujer justamente porque se la tocó de manera indebida. Entonces ahí hay una violencia hacia su cuerpo. Entonces también es muy importante que tengamos nosotros como mujeres, estemos atentas a cómo nos están tratando y si en este caso también somos mujeres quienes somos las que vamos a atender a otras mujeres, tenemos que saber de qué manera atenderlo correctamente. Claro, porque por más que un doctor vea a 30 pacientes al día, pues siguen siendo personas. Claro, por supuesto. Siguen siendo sí, personas y sí. merecemos un trato Sí, digno. más allá, y bueno, no sé cómo, en qué fin terminó no sé si haya concluido ya el proceso, pero sí estuvo, sí, como muy álgido ese tema, porque pues estaba en que, pues, lo acabas de comentar justamente, en que pues es que yo atiendo muchas por eso, pero yo desde mi perspectiva entendí que no me estabas dando la atención correcta, entonces ahí hay mucho que pensar. Sí, por supuesto. Yo creo que aquí el tema más importante y el primer contacto que tenemos que tener es la información. Saber qué está bien, qué está mal. Pues sí, o sea, nosotros por nuestra cuenta podemos buscar esa información o asistir a talleres o hacer consultas. Si tienen el acceso a asistir a talleres o ya tienen la información, yo creo que es nuestro deber comunicárselo a las demás personas, a las demás mujeres que a lo mejor no tienen acceso a internet, no se pueden poner en Google a buscar algo, ¿no? Que a lo mejor les es más difícil y que van a la biblioteca de sus municipios y no encuentran textos de ese tipo, pues nosotras que ya tenemos esta formación y tenemos esta apertura a diferentes tipos de fuentes que nos puedan nutrir, pues compartirlo con más personas y también crear una red de apoyo donde nos digan, bueno, pues si ya sufriste algún tipo de violencia, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Cuáles son las vías? Porque pues una violencia a veces no solamente te impacta en lo físico. A veces lo físico es el menor de los daños, pero el impacto psicológico y que se te olvide que alguna vez te hicieron algo indebido, eso sí va a estar muy difícil. Entonces también es una atención que se tiene que hacer de manera integral. Y pues por último estamos hablando como indicador de las políticas del cuidado. Este es un tema que también es muy complicado porque es un tema que no se trata mucho y que lo vemos muy comúnmente. ¿Alguien sabe a qué se refieren las políticas del cuidado? ¿No? Bueno, las políticas del cuidado es como esta conciliación de la vida laboral, como que el espacio público con lo privado, y lo vemos más reflejado en las mujeres, es decir, que una mujer que trabaja llega a su casa, tiene que atender a sus hijos y luego no sé si cuida a la suegra que está enferma, también tiene que atender a la suegra, tiene que llevar a cabo
los lonches para el día siguiente, meter a bañar a los niños, las tareas. No duerme por estarle haciendo la maqueta del sistema solar, se duerme muy tarde, se despierta muy temprano porque tiene que hacer los lonches. Esto está generando dobles y hasta triples jornadas de trabajo en una mujer que quitan este principio de igualdad, digamos, en un trabajo, ¿no? No va a rendir lo mismo una mujer que ya se desveló haciendo la maqueta del sistema solar y se despertó temprano a hacer sándwiches que un hombre que a lo mejor llegó a su casa, estaba muy cansado porque trabajó todo el día, se durmió, se levantó temprano a bañarse y ya se fue muy cambiado con la ropa planchada y limpia para el trabajo y una manzanita y un licuado, ¿no? Entonces no es lo mismo, estamos generando dobles y hasta triples jornadas. Y es un tema que lo vimos muy, muy de lleno en tiempos, bueno, todavía, pero cuando estuvo más fuerte el tema de la pandemia. O sea, ya ni siquiera las mamás se despegaban de los hijos cuando los mandaban a la escuela. Ya los tenías en casa y tenías que ir atendiendo que, ay, que ya no me sirvió el internet, ay, que necesito ir a comprar unas hojas, oye, mami, que ya me dio hambre. Cuando en la escuela, pues no le dicen a la maestra, maestra, ya me dio hambre, me da de comer. Pues no, ¿verdad? Si lleva lonche, qué chido, y si no, pues ahí que se ponga a pedir pesos y junta para algo, ¿no? Todos lo hemos hecho. Y bueno, dentro de estas políticas del cuidado, pues tiene una repercusión porque sigue siendo trabajo, pero trabajo no remunerado. Ustedes están trabajando y nadie les está pagando. ¿O quién va a decir, ay, hoy lavaste 15 platos, 12 cucharas, entonces te tocan 20 pesos? Pero como lo hiciste en 15 minutos, pues te voy a dar un bono por rapidez. Te tocan 30. Pues no, jamás te van a decir. Pero es algo que también tenemos muy arraigado, ya lo habíamos dicho, a los roles de género. Mucho, mucho, mucho. Sí hay dinámicas, o sea, sí he visto familias donde a lo mejor es un poco al revés o a lo mejor las tareas del hogar se reparten más equitativamente, pero no sigue siendo tan común. Siempre como que la mamá es la que está ya renegando por la limpieza, ¿no? De que ya lava tu plato y aunque le digas, mami, ahorita, no, ya. Y el papá a lo mejor hasta te lo junta y tú con el tuyo para que tampoco se lave. Entonces, este tipo de dinámicas es muy difícil de quitar porque ya estamos hablando de constructos sociales y dinámicas internas de una familia, sobre todo esto emana de la familia, que tú como Estado o gente externa, pues no te puedes meter, o sea, es muy difícil que tú llegues a una familia y digas, oye, tienes que construirte como hombre porque estás haciendo mal las cosas, las tareas del hogar son para todos. Te van a decir, ay, pues tú quién eres, ¿qué haces en mi casa, no? Es un tema muy delicado, no se ha legislado mucho a favor. En temas de pandemia, pues se vio el cuidado de los niños, la educación de los niños, la salud, no solo de los niños, sino pues si ya tenías adultos mayores, ahí también tenías que cuidarlos, tenías que estar viendo a ver qué faltaba, a ver quién salía a hacer las compras, quién era el más apto, ¿no? Para sobrevivir a salir y comprar la comida, algo tan básico como la comida, el papel de baño, ¿se acuerdan? Sí. ¿Quién va a ir por el papel de baño del mes? Sí, pues el más fuerte, ¿no? El que pueda cargar 50 paquetes de rollo, porque se acaban. Cuidadoras de hijos, sino que también posteriormente nos va a tocar el rol a nosotros las mujeres directamente de cuidar a nuestros padres o a lo mejor algún hermano que tenga alguna discapacidad o algo así, o sea, es como que se nos deja esa gran carga a nosotras directamente. En cambio, a los hombres no se les dice, ay, qué bueno para que vayas y visites a tu papá, a la mamá, para que le lleves algo, o sea, no, es específicamente a las mujeres. Sí, gracias, Caro, por la participación, y es verdad, yo creo que aquí ya, pues nada, no tengo que decírselos yo, porque todos tenemos dinámicas diferentes en nuestras familias, pero sí es lo que sobresale y lo que más comúnmente vemos, ¿no? Que sean las mujeres quienes se vayan a cuidar y se dediquen a estas tareas, y en pandemia pues les fue mucho peor. Y pues hablando también pues que hubo pérdidas de empleos y fuentes de ingresos, entonces también hubo quien tuvo que también salir a vender cosas o desprenderse de sus propias cosas para seguir sacando de dónde seguir proveyendo a sus hijos y sus familias o sí mismas también,
Ahora, aquí vamos a presentar un poco acerca de los resultados, es de manera muy sintética porque, bueno, es una base de datos muy grande, el texto extenso, son muchas tablas, mucha información que todavía me está costando descifrar. Entonces aquí les voy a presentar lo más relevante que hemos tenido hasta ahorita. Ya les comentaba que se hizo un estudio, una lectura y una clasificación, una sistematización de 1.180 iniciativas presentadas durante 3 años por nuestros legisladores. De esas 1.180 iniciativas, solamente nuestras legisladoras, aquí solamente vamos a hablar de la tarea que hicieron las mujeres. O sea, ya dejamos de un lado la tarea que hicieron los hombres porque esta parte no corresponde a la representación sustantiva de las mujeres. Quiero aclarar que sí hubo iniciativas importantes que emanaron de hombres, ¿sí? Pero aquí no las vamos a tomar en cuenta. Ya si les interesa saber algún otro dato, pues me pueden escribir y ahí vemos por cuánto les pasa esa información. De las 1.180 iniciativas, solamente 78 estaban dentro de estos temas que les puse como indicadores. 78 de 1.180 presentadas por mujeres. ¿Se imaginan el número tan pequeño? Imagínense mi frustración de estar leyendo todas estas y no encontrar ninguna. De estas 78, pues se inscriben el 6.61% de total presentadas dentro de la agenda feminista. Son solamente 21 y que fueron el 1.7%. O sea, de estas 78, fueron presentadas 78. Se pasan y dicen, bueno, con su venia, presidente. Empiezan a leer sus iniciativas, ¿no? Al final, pues el presidente va a decir, sí, túrnese a la comisión que sea pertinente, ¿no? Para su desarrollo y ya después ver qué va a pasar, ¿no? ¿Qué pasa? Que también dentro de las comisiones pues hay intereses. A lo mejor a alguien que le toca dictaminar sobre eso es un tema que va en contra de lo que a él le parece, ¿no? Que pues también es válido, pero pues también es una parte que se pierden muchas de las iniciativas que ya se propusieron. De esos 78 solamente se aprobaron 21. Solamente 21 nos están rigiendo ahorita que se vieron como en políticas públicas, en alguna modificación de alguna ley sustancial o cosas que pues no todas puedo decir que son trascendentes y ahorita lo vamos a ver. Porque sí, les voy a adelantar un poco. Por ejemplo, en los temas de salud sexual y reproductiva, me decían, en las iniciativas, ¿no?, que leí, decían, bueno, como es el mes de la prevención del cáncer de mama, yo, diputada, vengo a proponerles que iluminemos los edificios de rosa. Y todos, ok, sí, con eso vamos a erradicar el cáncer de mama. Sí, hay que aprobarla. Y las aprueban, y esos son los números que vemos reflejado aquí en el 21. O sea, realmente no crean que ese 21 es un resultado tan tangente porque son iniciativas que no tienen tanta trascendencia. O sea, está bien la concientización, pero que sea parte de toda una campaña y que aterrice en temas más de prevención y donde sí le metan presupuesto. Porque también ahí estamos hablando de otra cosa. En una entrevista me decían que antes tenía como esta parte de los presupuestos etiquetados para temas de género que se habían logrado. ¿Sí los conoces? ¿Nos puedes hablar un poquito sobre eso? ¿Todavía están etiquetados? Pero se ha reducido bastante o eso no lo vemos reflejado. Al menos ustedes díganme qué política pública que tenga presupuesto están mal etiquetados. ¿Qué pasa cuando están mal etiquetados? Muchas veces se regresan los recursos. Sí, lo que podemos tomar en cuenta como perspectiva de género y a lo mejor prevenir el embarazo en mujeres adolescentes lo ponen junto y eso cuenta como el indicador. Por eso están mal etiquetados y aparece como un 34-36% de igualdad sustantiva con perspectiva de género. O están duplicados, se replican. Pues lo que sí tenemos claro es que no lo vemos impactado en nuestra realidad. De que hay presupuesto, o sea, de que hay dinero para repartir, hay. De cómo lo están repartiendo, ahí está el detalle. ¿Y quiénes pueden hacerlo? Pues los propios legisladores. ¿Qué nos toca a nosotras? Pues verificar datos.
ver a ver si es cierto, y ir y decirle, ¿sabes qué, diputado? A mí hay algo que no me queda claro, ¿este dinero dónde está? No te van a decir tan fácil, ¿verdad? A lo mejor te echas ahí en contra de los diputados, pero pues es algo que tenemos que hacer. Entonces también yo les pido que toda esta información que tengamos aquí, pues ustedes la usen para concientizar, o sea, primero para nosotras ser críticas y saber qué está pasando en nuestro entorno. Esta ya fue una legislatura que ya cerró, pero de aquí mismo tenemos legisladoras que todavía están ahorita en el poder y que tampoco puedo decir que han hecho mucho por el avance de la agenda de género y ya van por su segunda, tercera vuelta. ¿Cuáles van a ser en su medida las iniciativas o algo que impacte de manera positiva, como tú bien lo estás mencionando, en un resultado favorable en el tema de género para las mujeres? Si ahí va a haber alguna iniciativa, si va a destinar ciertos recursos y no sé, algo que nos interese y a la sociedad en general diga, entonces sí se está invirtiendo, sí está nuestra legisladora o nuestro legislador en tema de género está haciendo su chamba, como luego decimos, pero no, bueno, hasta ahorita no se ha Bueno, sabido la nada. verdad es que a menos de que se pongan a seguir el canal del Congreso y se pongan o a leer las gacetas o los diarios, pues no nos vamos a dar cuenta de eso. Yo les puedo decir que al menos en el estudio que yo hice, los meses en los que más se hacía este tipo de iniciativas con perspectiva de género era marzo. No, todo el mundo quiere estar ahí metido porque si el 8M, si las mujeres, todos los diputados y diputadas están muy al tanto de qué está pasando. Y sí vamos a hacer esta campaña porque vamos a decir que ya no vaya a haber represalias a las mujeres que falten por el paro, ¿no? No, súper bien. Ok. Pero todo marzo estuvo lleno de iniciativas y era lo que más se veía. Pero solo marzo. Marzo, abril, nada. Mayo, pues una que otra ahí que por el Día de la Madre, sí, las maternidades. Hay que ver cómo las vamos a apoyar, hay que ver cómo vamos a organizar, a lo mejor una política pública para hacer un fondo y hacer unos desayunos, no sé, cosas que la verdad pues tampoco eran de tanto impacto. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta octubre se meten otra vez a estos temas. Y es la parte de salud que ya hablábamos sobre el cáncer y todo esto, porque pues ya está estipulado a nivel internacional que es octubre, que es cuando se va a hablar de eso. Entonces los diputados pasan a tribuna, diputadas y diputados pasan a tribuna y es cuando ahora sí les importa hablar sobre ese tema. Noviembre. ¿Alguien sabe qué pasa en noviembre? 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia en contra de Mujeres y Niñas. También ahí se ponen muy pilas y quieren iluminar también los edificios de naranja y quieren que el 25 todos vayamos de naranja y estemos presentes. Que está bien porque da visibilidad a lo que está pasando. Pero es un tema, estamos hablando de violencia de género, es un tema mucho más amplio que tiene muchos indicadores que nos están diciendo, Zacatecas, ponte pilas porque estás muy mal. No tienes por qué legislar solamente en noviembre acerca de temas de violencia de género, ¿verdad? Sí. Ya, pues diciembre se les olvida y volvemos a empezar, ¿no? Y de verdad, o sea, el concentrado de estas 78 iniciativas fueron marzo, octubre y noviembre. Ahí le entraron con todas sus ganas y se pusieron muy creativos, pero nada más en estos meses, nada más. Ese 1.77% fueron aprobadas. Entonces vean nada más la dimensión de cuánto se está trabajando a favor de la agenda de género. ¿De verdad somos el 1.7%? ¿Eso les importamos a nuestros legisladores? Muy, muy personal. Yo creo que después de todo nos hace falta mucha empatía a la propia mujer para que en el punto donde te encuentres puedas luchar justamente por tu derecho y por el derecho de los demás. Porque de pronto efectivamente cumplimos con el 50-50, pero resulta que el lugar que tú estás cuidando pues es nada más para ti. Son muy individualistas incluso muchas mujeres. Yo comentaba la sesión pasada que
motivos por los que yo estaba aquí era para aprender yo, para ubicarme yo, para encontrarme yo y que a partir de ahí poder dar, ahora sí que mi granito de arena como mujer, ¿no? Entonces, digo, no todos pensamos así, son pocas como ustedes que realmente hacen como que la diferencia, pero somos bastantes las que podemos también apoyar y aportar, y es lo que tú estás reflejando, ¿no? O sea, la falta de empatía, la falta, pues incluso de lucha como equipo, como mujer. Entonces, de pronto, pues es donde se está dando cuenta uno de dónde estamos y dónde seguimos más que nada, porque solo somos números. Pues efectivamente pues no se puede dar lo que no se tiene. Si tú como mujer no tienes perspectiva de género, pues en tu actuar se va a ver reflejado. Entonces también hay que trabajar, y es lo que yo les decía desde el principio, el enfoque de género, perspectiva de género es algo que se tiene, que se ha visto mucho, pero que no se tiene tan presente. No, sí. No. Bueno, también me gustaría compartir, bueno, retomando el comentario que hace la compañera, me parece que son otra inclusive perspectiva, que es la responsabilidad institucional, mucho más allá de esta parte pues de buena voluntad, y que es muy bueno que todas las personas pues vayamos como formándonos y teniendo mucha más conciencia, porque entre más conocimiento tenemos, mayor fuerza tenemos como personas, como sociedad, para exigir a las instituciones el cumplimiento de la responsabilidad institucional. Ahí es en donde me parece que es muy importante y fundamental que sigamos como participando en estos foros, en estos espacios de reflexión, porque finalmente pues vamos a ir tomando mucha más conciencia y más claridad de esta exigencia, ¿no? Porque yo recuerdo, bueno, cuando, por lo que mencionabas del ejercicio de cuando gobernó la gobernadora, valga la redundancia, la licenciada Amalia García, dentro de su estrategia de gobierno, había toda una implementación de un modelo de equidad. En todo el ejercicio del gobierno se trabajó. Yo de manera personal participé en ello, y bueno, había muchísima resistencia cultural en las y los funcionarios. Se criticaba muchísimo esa, como en algún momento dado lo veían inclusive como, ay, pues es una indicación, es que ya no saben de otra más que lo de género. Y no, yo hoy día sigo creyendo que era una visión que la gobernadora quería pues permear a la administración de toda una visión de una política de igualdad que sin duda pues requiere de todo un constructo social, ¿verdad? Una deconstrucción de cómo veíamos o cómo la gran mayoría de los administradores o funcionarios veían esa situación. Y diseñar políticas públicas con perspectiva de género finalmente nos invita justo a estar en esta dinámica de que si hay una X cantidad de recurso, pues hay que ver cómo se distribuye para que todas las personas que formamos parte de la sociedad tengamos acceso a esos bienes o a esos servicios. Y había quien, bueno, digo de manera chusca, lo puedo hoy día decir, digo de manera chusca, que fue como lo escuché yo, en un ejercicio en algún momento en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en aquel entonces, en la Secretaría del Campo, hubo quien decía, entonces quiere decir que hoy en vez de dar pollos, ¿vamos a dar pollas y pollos? Le digo, no, señor. Lo que quiere decir la política de género es que si a los señores se les entregan tractores y a las señoras un pollo, entonces lo que tenemos que ver es que lo que se les entregue
sea de un valor similar. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vemos atrás? Que no es que los hombres no comprendan el trasfondo, a mí me parece que sí lo saben. Lo que pasa es que es muy difícil como a renunciar a todo ese bien o a todo ese poder o al ejercicio unilateral del poder para compartirlo, ¿verdad? Entonces nosotras, con toda la responsabilidad, con toda la claridad y con toda, pues podemos argumentar, ¿verdad? Si estamos informadas, si estamos en este sentido, exigiendo pues a las autoridades el cumplimiento de esta parte de la responsabilidad del ejercicio público, ¿no? Y sobre todo el que las personas que están en algún cargo, pues finalmente también tengamos o tengan el perfil que estos espacios requieren. ¿Por qué? Porque finalmente nos representan, ¿verdad? Entonces, es cuanto. Gracias. Sí, pues muy de acuerdo con lo que dice la ingeniera. Pues hay que ver quiénes estamos poniendo, porque la representación es eso. Justamente nosotros estamos cediendo una parte de nuestro derecho para que alguien más lo ejerza por nosotros. Entonces vean a quién le están repartiendo su pedacito de derecho y cómo los impacta. Y sí, precisamente creo que uno de los objetivos del curso en el que estamos hoy aquí, pues es crear estos, pues sí, sesiones donde podamos salir informadas y que creamos pues mujeres más críticas, que tengan ahora sí la información para llegar y decirles, sabes que estás haciendo más las cosas o no estás haciendo nada, de plano también se vale, ¿no? Entonces también vean aquí pues la información que tenemos, las invito a reflexionar, a que vean, a que identifiquen dónde se está haciendo, dónde no se está haciendo y qué falta por hacer, ¿no? Bueno, vamos a adelantar un poquito. Necesito entrar a ahí. Tasas de iniciativas aprobadas con agenda de género. Sigue siendo metodología de Freidenberg, donde nos dice que vamos a hacer una cuantificación, una pequeña división sobre las iniciativas presentadas por cada indicador, entre cuáles fueron aprobadas, y con eso vamos a determinar la tasa. ¿Qué nos va a decir la tasa? Pues el nivel de representación sustantiva. Realmente son números que por sí solos a lo mejor no nos hablan mucho, pero que estos números, si lo hacemos y hacemos un análisis de todos los congresos a nivel subnacional, podemos ya estar en condiciones de decir, bueno, en Zacatecas se trabaja o en Zacatecas no se trabaja, o hay peores que Zacatecas, ¿no? Es un estudio que se ha hecho, bueno, esta misma autora, esta doctora Freidenberg, que ya lo ha implementado. El primer estudio de caso lo hizo en Morelos, y ahí fue donde identificó. ¿Y por qué Morelos? Porque Morelos estaba por primera vez integrado mayoritariamente por mujeres, pero era una diferencia pues ya importante. Entonces esa legislatura en Morelos fue un precedente para lo que tenemos hoy como paridad sustantiva, y ella lo analizó y lo cuantificó y lo expresó de manera muy clara. Pueden revisar sus obras. Les recomiendo irse hasta el final y ver las tablas, ahí ya pueden interpretar todo sin tener que leer completo, si no tienen mucho tiempo. Pero aquí podemos ver que esas 78 iniciativas que yo les comentaba que habían sido presentadas están distribuidas. Violencia de género, 40 iniciativas. ¿Por qué tiene más violencia de género? ¿Sabe por qué? ¿Qué se les ocurre? Yo creo que a todas nos ha tocado ver la patrulla que dice género. Entonces nos damos una idea de por qué está esa patrulla, ¿ya? Entonces, y aún así nos quedan mucho a deber, claro, con ese tema, porque ahí no tengo el dato, pero son no sé cuántas denuncias al día, súmale al día, por la noche, los fines de semana se incrementan de manera importante por el alcoholismo, por toda esta dinámica que se da en las familias, que impacta directamente en los hijos, en las hijas, en pues toda esta segregación, todo este tema de que desafortunadamente pues desencadena en los hijos, que se deshila la familia y todo eso, ¿verdad? Bueno,
y pues es eso. Sí, claro, realmente las iniciativas que se crean por parte de violencia de género es resultado de la presión por parte de la sociedad. Y a esto hay que reconocerlo a quienes integran pues movimientos feministas o que están en algún colectivo, porque si vemos alguna muerte o algo, pues ya estamos organizando una marcha o ya estamos haciendo presión en el Congreso, y solo así han sido que han podido trabajar el tema de violencia. Porque sí está la situación muy grave, pero también hay mujeres que salen y gritan y exigen que pare la violencia. ¿Y qué van a hacer los legisladores? Si se quedan callados, pues también también van a buscar votos en algún otro momento, ¿no? Necesitan también tener eso presente. Sí, necesitan ahí ir acumulando simpatizantes. Entonces, en violencia de género, básicamente fue por la presión social que se hizo. Y no solamente aquí, porque estuvimos en foco a nivel internacional en temas de violencia de género y violencia en general. Recordemos lo que sucedió en enero. Yo estaba fuera del país. Yo muy contenta diciendo, sí, Zacatecas es un lugar muy bonito, es una ciudad colonial, se come riquísimo, y de repente prendemos la tele, Zacatecas, se encuentra una camioneta, Plaza de Armas, me dice, ay, ahí vives, no, es otro, es otro Zacatecas, Zacatecas con S, es diferente, amigos. Entonces también estábamos en foco de violencia a nivel internacional. Esto también pone presión, no solamente a nuestros legisladores, o sea, también es presión estructural, que pues al final de cuentas quienes pueden hacer algo de manera más mediática, pues sí son aquí en el Congreso local, ¿no? Por eso se tuvo tantas iniciativas. Veamos el siguiente tema. Bueno, de esas iniciativas 40, solamente 12 fueron aprobadas. O sea, ya, se portaron muy bien, tomaron la tribuna, hablaron, pero el trámite que se les dio a esas 40, solamente 12 dijeron, sí, pues que se pongan en marcha. Vean, son muy pocas. 12 para 3 años. 3 años y pues no creo que vayan a trabajar con hambre o sin zapatos. O sea, tienen condiciones para hacer sus tareas legislativas bien, ¿no? Lo mínimo que pueden hacer es que si ya están viendo que un tema tiene tanta relevancia, bueno, sácame alguna iniciativa de algún programa, una política pública que realmente vaya a impactar. 3.33%. Igualdad de género, de 12 se aprueban 2. También nada, y les voy a decir, de esas 2 son también como de bajo impacto, porque no tienen mucha relevancia. Salud sexual y reproductiva, bueno, aquí se presentaron 15, pero pues, lo tengo muy presente porque fue lo que vi, ¿no? O sea, la mayoría eran sobre temas del cáncer de mama, donde dicen que, pues, ay, sí, vamos a apostar a la prevención y toda esta manera como de visibilizar, que les digo, está bien, pero tenía que ser como que acompañada de acciones más concretas. Creo que tiene que hacerse una política pública donde sí, claro, hay que difundir y hay que concientizar, pero aterrízamelo en algo que funcione, en algo que se vea, que nosotras podamos tener acceso, ¿no? Pero bueno, se aprobaron ahí 6, que son en ese sentido. Acceso a cargos públicos, se aprueba 1. De 6 se aprueba 1. Y es básicamente una reforma que se fue a nivel, o sea, que surge a nivel federal, la aterriza la del 2019, que pues no les queda de otra más que ponerla. Porque ahí sí ellos no tienen opción, si ya es a nivel federal y lo está dictando el Congreso de la Unión, que los estados tienen que legislarlo, pues se tiene que poner. Ya está. Ahí está la paridad 2019. Políticas del cuidado, de 5. Y no se aprobó ninguna. Es un tema que yo les advertí, no lo tienen tan presente los legisladores, no se están involucrando en esta parte. Bueno, los que ya salieron, ¿verdad? Vamos a culpar a los de ahora. En ese tiempo que yo estuve estudiando, no estaban haciendo como reportes de las tareas legislativas por diputado y diputada. Ahora sí he visto que en estos días, en el primer informe, han subido pues imágenes a redes sociales donde dice, tal diputada creó esta ley, esto y esto. Hombre, me hubieran facilitado toda la investigación si me lo hubieran sacado así de los periodos anteriores, que pues tampoco les hubiera creído completamente si me hubiera puesto a investigar a ver si es verdad, pero pues ya adelantaron mucha tarea. Ojalá que lo sigan haciendo en todos los periodos y nosotros poder tener, cuando salgan ellos, también otra gráfica y comparar qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Ojalá que lo hagan. Y pues ya vemos que el total de 78 pues se aprueban 21. De estas iniciativas, pues las más relevantes en violencia es una reforma al acceso
a una vida libre de violencia, legislación sobre acoso escolar, sanciones por conductas de violencia, medidas para reforzar la vigilancia y 2 sobre protocolo para prevenir, atender y sancionar el acoso y hostigamiento dentro del poder legislativo. Y esto me parece algo, o sea, es un foco rojo, porque tienen que crear protocolos para prevenir, atender, sancionar el acoso y hostigamiento sexual dentro del Congreso. Esto solamente es resultado de prácticas que ya se llevaban a cabo, entonces, ¿cómo van a legislar algo que todavía no se estaba dando ahí? Si existe este protocolo es porque se estaban dando esas prácticas. Igualdad de género. Declaratoria de no represalias a las mujeres que asistan al paro. Y pues la creación de una agenda común para el adelanto de las mujeres, pero yo les adelanto que esa creación de la agenda pues tampoco venían cosas muy sustanciales, no venían como específico cómo lo iban a hacer. Se veía muy bonito en el informe que entregaron, pero no venían acciones concretas. Salud sexual y reproductiva, bueno, pues ahí están las de bajo impacto, pero pues también viene salud materno-infantil, pacto humanizado, menstruación digna, acceso a cargo a productos de higiene menstrual y planificación familiar. Bueno, esos son temas importantes, hay que ver qué resultados han tenido, porque pues una política pública pues no solamente es entregar el informe, sino darle seguimiento y ver cómo está impactando, ¿no? Entonces también eso es importante ver. Acceso a cargos públicos, pues la paridad, esta de paridad realmente no la sacaron mujeres, sino salió de un bloque. Yo la puse porque es un tema muy importante, pero hay que recordar que esa no emanó de una mujer, emanó de un bloque compuesto por hombres y mujeres. Y pues las de bajo impacto, que es la conmemoración del voto de la mujer. Sí, octubre vamos a sacar algo en conmemoración del voto de la mujer y eso lo vamos a meter como acceso a cargos públicos. Políticas del cuidado, no hubo aprobación, pero pues había políticas muy buenas que nos hablaban acerca de la protección a la lactancia materna, que nos hablaba de la ley para protección del parto humanizado, para el buen trato del Estado de Zacatecas y acciones en diversos códigos familiares del Estado. Pues ahí también como que le metieron un poco, pero no aprobaron nada, entonces realmente es como si no hubieran hecho nada. Y ya por último, pues sí vamos a ventilar un poco. ¿Quiénes trabajaron y quiénes no? Aquí están, por partido político, nombres, cuántas iniciativas presentó cada una, de cuántas nomás me pixelean la cara. Bueno, les digo, ¿cuántas iniciativas se presentaron en total? No solo en agenda de género, sino en sus 3 años, ¿cuántas iniciativas se paró la legisladora a tribuna y dijo, aquí está? Creo que no se va a poder, pero si gustan esto, después se los puedo facilitar. Sí, de hecho está en un formato que es en Prezi, entonces nada más es mandarles el link y ustedes pueden entrar a verlo con detalle. Bueno, están las iniciativas, por ejemplo, podemos ver, sí lo voy a ver aquí en la computadora porque yo tampoco veo. Por ejemplo, las que más iniciativas presentaron en materia de género, que es donde nos vamos a concentrar, ya después pueden verificar otros datos, fueron las del PRI. Y en específico una, Perla Guadalupe. ¿Por qué? Porque ella tiene una trayectoria que fue titular de la Secretaría de la Mujer, estuvo en temas de género, entonces es algo que ella ya traía. Llega al Congreso y pues es lo que ella conoce, lo que ella impulsa, y está bien porque eso levantó mucho las estadísticas que les estoy presentando. Si les estoy diciendo que fueron 78, muchas fueron de ella. Siguiente. Bueno, de hecho ella presentó 16. Después de ella está María Isabel Trujillo, que presentó 10, que también pertenece al grupo parlamentario del PRI. Después está Roxana del Refugio, que presentó 9. Después tenemos a esta del 8, que es María Edelmira Hernández Perea, del PRD, que presentó 8. Y bueno, pues ya de ahí como que se van muy de a pocos. ¿Quiénes no presentaron? ¿Quieren que les diga? Bueno, vamos a empezar por algo que es, o sea, que se entiende, ¿no? Esta, Verónica del Carmen. ¿Por qué?
porque ella entra como propietaria, pero después se desprende de su cargo, entonces no tuvo mucho tiempo para hacer algo, se fue muy rápido, no le dio tiempo. Ok, entendemos. Mismo caso con Soraya Bañuelos. Ella también se va. ¿Qué es lo que falta? Una que aquí hay un 0, aquí hay un 0, no presentó nada y ella sí estuvo en ejercicios. La diputada del Partido Acción Nacional. Ella, pues, a lo mejor por su formación política no le interesaba tanto los temas de género, pero ya en el estudio, pues, vemos que no hay alguna iniciativa presentada justo por ella que haya sido aprobada en estos temas, ¿no? Y ya de ahí, pues, si se fijan, siguen siendo números muy bajos. Aquí está ya clasificado. Este es el total de iniciativas sin agenda de género. Presentaron las mujeres 397 iniciativas en 3 años, entre las 14. 397 iniciativas. Con agenda de género, pues presentaron 78. Y aquí ya están distribuidas esas 78 en violencia de género, igualdad, salud sexual reproductiva, acceso a cargos públicos y políticas del cuidado. Para dar un total de 475 iniciativas presentadas por nuestras diputadas en esos 3 años. Ya, o sea, con agenda y sin agenda. Que no es un número tan reducido. Justo no me acuerdo cuál fue el de los hombres, sí lo tengo ya en el texto, pero es un número muy similar, o sea, no crean que hubo mucha diferencia, sí es un poquito menos, pero como por 10, 11 más o menos. Pero pues lo que nos interesa es ver la parte de la agenda de género, ¿no? Y pues ya para finalizar, que ya es hora, pues la evidencia muestra que un mayor número de mujeres en el Congreso no implica un mayor compromiso con sus derechos, lo cual se traduce en una poca legislación sobre temas de la agenda de género, como ya lo explicamos en el transcurso de esta exposición. Pero pues lo que podemos rescatar de todo esto es que se ha logrado alcanzar el nivel de representación descriptiva plasmado en su legislación, pero la representación de las mujeres en la dimensión sustantiva pues sigue siendo muy baja, conforme a lo que vimos en las tasas que les presenté. El aumento de mujeres que ocupan diputaciones en esa legislatura, que es la 63ª, no ha tenido impacto significativo en el avance de temas en la agenda de género. ¿Qué nos quiere decir? Que hay poco interés de las legisladoras, que falta perspectiva de géneros y que hay que identificar cuáles son los obstáculos, porque no se está fallando ahí. Yo esta parte todavía la estoy trabajando porque son muchas entrevistas justamente a las legisladoras y ver por qué no estaban como con esta misma dinámica de la agenda de género y así. Tuve acercamiento ya con algunas y sí hay como dinámicas de violencia política en contra de mujeres. Entonces, pues ahí también entra como un obstáculo. O me decían, bueno, yo ya presenté esta iniciativa, pero no le corresponde a mi comisión, le corresponde a otra comisión, que a lo mejor la preside una persona de una ideología diferente y no me la pasó. Y ahí también se pierden muchas iniciativas, porque no se les da el trámite, ¿no? O porque se olvidan, porque de verdad, o sea, de plano llegan a las comisiones y ahí las dejan, ¿no? Y trabajan a lo mejor asuntos que consideran más urgentes o con más pertinencia. Y pues con esto yo concluyo mi presentación. Ojalá les haya servido para reflexionar y ver qué es lo que realmente está pasando en nuestro estado y en qué posición estamos nosotros. Les pido que toda la información que tenemos aquí, ustedes la reflexionen, ustedes sean críticas y ustedes pues compártanlo con más personas que no tuvieron la posibilidad de inscribirse al curso, pero que creo que es información valiosa, que nos pone en un contexto muy real y pues ojalá se vayan contentas de esta sesión. Muchas gracias. Un reconocimiento a la licenciada Sara, que dice: el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, otorgan el presente reconocimiento a la licenciada Sara Cecilia García por impartir el módulo de representación política de las mujeres uso de formación, derechos políticos electorales,
alimentos